Vamos a hablar con Alejandro San Martino, consultor lácteo y director de la revista Infotambo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Qué agenda me tiraste, Mariano? Buen día. Buen día. No, yo quería tratar de hacer una introducción para la nota, Sí, ¿no? Este, tal cual. dar Hiciste una información. buena enumeración de eventos que ocurrieron en la industria láctea en los últimos años. Te diría que habría que separar un poco la paja del trigo, porque mencionaste algunas industrias que están funcionando perfectamente y que en realidad tienen que ver también con un cambio de paradigma en términos de tecnología y de innovación, ¿no? Claro. Las plantas, la realidad es que la modernización y las innovaciones también llegan a la leche en términos de procesos más automatizados, de búsqueda de más escala para lograr más competitividad, y hay puestos de trabajo que dejan de tener sentido en la industria. Entonces, Ujú. yo creo que hay que separar, ponerle fenómenos o procesos como en el caso de Tregar, de la familia García o de la cooperativa Manfrey en Freire, Córdoba, que funcionan muy bien. Son dos empresas, una familiar y la otra una cooperativa, que estás realizando inversiones, y yo hace poco di una charla ahí sobre perspectivas, estuve con todas las autoridades y con los productores, y la realidad es que es un ejemplo de cooperativas que funcionan bien, ¿sí? Ajá. De otras industrias que, si querés, tenemos que remontarnos a la hostilidad y a los salvavidas de plomo que gobiernos anteriores le han puesto a la industria láctea, y que te diría que es un milagro que todavía no solamente no haya sobrevivido, sino que esté lanzada hacia adelante, ¿no? El Ajá. caso de Sancor es evidentemente el más paradigmático. Recordemos, para que la gente tenga, la lechería sufrió, que cuando se habla de retenciones a las exportaciones en los granos, cuando vos decís, bueno, retenciones, enseguida mencionás, identificás la soja con el 33% en el momento peor, hoy está en el 26%. ¿Sabés cuánto fue las retenciones que el gobierno kirchnerista le metió a la lechería para las exportaciones? No, no sé. No sé. Más del 50%. Más del 50%. ¿Más del 50% para exportar El, leche? sí, y era peor, porque no era un porcentaje, era un precio de corte. O sea, vos, si el mercado te pagaba 5.000, llegaron a pagar $5.000 la tonelada de leche en polvo, el exportador recibía apenas $2.100. Se quedaba con $3.000. Mirá. Eh, Eso ocurrió, después le aplicaron retenciones, después le aplicaron control de precios, donde, por ejemplo, empresas como Y, Sancor, empresas como Mastellone, un secretario de Moreno, que hoy estuvo juzgado y sentenciado, le decía que no podían aumentar los precios mientras le aumentaban los costos. ujú. Restricciones hicieron bajar contenedores de quesos ya exportados, porque se le ocurría a este secretario decir que no, que había que sobreofertar en el mercado interno para que no hubiera inflación. La verdad que hubo una serie de medidas que fueron devastadoras para la industria. Ujú. Y eso obviamente generó impacto en los tambos, porque hubo cierres de tambos, llevó al quebranto a industrias, porque en el caso de Mastellones terminó capitalizándose gracias a Arcor, y en el caso de Sancor fue devastador, porque también entraban con los famosos negociados de Venezuela. Entonces es que Bueno, la realidad es Sancor que el sector tiene lácteo. directores venezolanos, ¿no? Sancor. No, 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 no. Lo que O, pasa es que el gobierno le obligaba a hacer exportaciones de leche en polvo a Venezuela con un alto riesgo de cobranza. ujú. ¿Vos hoy le vendés a Cuba algo, algún producto? Te hago una pregunta. No, no, no tengo el gusto. Bueno, no, pero digo, ¿vos le venderías con el No, riesgo de no, cobranza no, que no. puede generarse eso? No, Bueno, evidentemente no. en plena época del kirchnerismo, Sancor estaba obligado a colocar grandes toneladas, muchísima cantidad de toneladas de leche en polvo, que después iba cobrando a cuentagotas. Ujú. No te digo que eso haya sido la causante principal, pero fue una más en un conjunto de situaciones que generaron que las industrias lácteas tuvieran quebrantos a lo largo del tiempo. Te diría que esto, lo que vos claramente estuviste enumerando, es la consecuencia de años de quebranto, años de distorsiones en el mercado. Y obviamente algunas sortearon con más éxito y otras no. Mirá, si vos Ujú. haces el ranking de industrias a comienzos de este siglo, te encontrás que prácticamente, sacando el caso de Mastellone, que fue capitalizado por Arcor, no tenés ningún nombre que se repita. ¿Sí? Ujú.
Claro, sí, Y sí. esto te habla de un cambio de nombre, una aparición de otras industrias que ganaron competitividad, porque también vamos a mencionar a TILRA, que es el gremio el sindicato de la industria láctea, jugó muy en contra y fue uno de los actores más perniciosos. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno con Cambiemos, tuvimos la oportunidad de acotar y restringir muchísimo la devastación que generaba este sindicato, ¿no? Con cierres y a las pymes las obligaban de pronto a parar porque no, se le ocurrían despedir a una persona que estaba actuando mal. Bueno, fue el caso famoso de Lácteos Vidal, que conocerás en la provincia de Me Buenos Aires, acuerdo, que sí. fue caso en los últimos 3 años como consecuencia de una decisión de la industria de echar a gente que tenían que echar porque estaban actuando mal. El sindicato se le puso en contra y bueno, así estuvo, ¿no? Y bueno, Pero bueno, tuvo nada. bloqueos, ¿no? Y por ejemplo el caso de la empresa La Serenísima, que en estos días procedió el cierre de su planta recuperadora en Tandil, fue, ¿no? Dejó afuera 16 trabajadores despedidos. Antes había habido también en estos días se había conocido un cierre o un despido bastante grande en otra láctea, no me acuerdo si fue Sancor o la que hacía los postrecitos Sancor, me refiero, ¿no? No, sí, ya sé. No, no, en el caso de Arsa, es una Sancor sufrió un desguace, vamos a decirlo así. Ujú. Sancor llegó a contar más de 17 plantas eh, y por suerte tuvimos, y yo participé en ese proceso donde en el quebranto se logró que muchas de esas plantas con su gente, con sus empleados, pudieran continuar de manos de otra persona. Así nace Adeco Agro, por ejemplo, que toma las plantas de Chivilcoy y de Morteros, de Sancor, y hoy funciona perfectamente. Adeco Agro hoy es la cuarta industria láctea argentina y de capitales, por más que sea un fondo, tiene capitales nacionales, así que, y ha sido un éxito. O pymes que adquirieron plantas de Sancor, que eran plantas también chicas. También, Guillermo, Mariano, hay que entender que el kirchnerismo generó un congelamiento de toda una dinámica del sector que pasó en el mundo de plantas muy chicas a plantas más grandes en búsqueda de escala, ¿sí? Ujú. Entre Atilra y el gobierno kirchnerista impidió cualquier dinámica de mejora y de modernización de la industria láctea. Entonces, vos como empresa no podías de pronto concentrar de 2 plantas en una, porque eso significaba pérdida de trabajo, entre comillas, ¿sí? Ujú. Finalmente la pérdida de trabajo iba a ocurrir peor, porque la industria entraba en quebranto, ¿sí? Entonces, eh, hay procesos, hay una dinámica en el sector de concentración, que es lógico, porque vos tenés que ir logrando competitividad, y a veces se confundió eso con una situación mala. Lo cierto es que lo que estamos viviendo y lo que vos has descrito perfectamente tiene que ver como las consecuencias de más de 2 décadas de no haber aprovechado las oportunidades que dio el mercado internacional a la lechería, o de haberlas aprovechado a medias, porque lo cierto es que hoy la lechería está lanzada hacia adelante, estamos exportando y produciendo bienes de mucha calidad. Este año estamos llegando al techo productivo en los tambos y hay procesos de modernización muy interesantes. El año pasado se exportó por más de 1.500 millones de dólares. 1 litro de cada 4 litros se exportaron a muchísimos países y Esas, ya cada vez con mayor valor. esas retenciones Sí. del kirchnerismo del 50%, hoy, ¿de cuántos son? No, no, cero. 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 Ah, bien. Hoy no tienen ningún tipo de retención. Si querés, el sector le está pidiendo, sobre todo a la industria, reintegros de impuestos, y ahí abrimos otro capítulo que tiene que ver con la búsqueda de este gobierno de tener más equitativa la carga impositiva, ¿no? Ujú. Y ahí podemos hablar de secciones impositivas. El sector lo que le está pidiendo al gobierno es decirle, yo no quiero exportar impuestos, estamos hablando de reintegros de entre 1,5% y 5% Ujú. en promedio. No estamos hablando de pedidos exorbitantes, sino algo que decir, che, estos impuestos que me estás cobrando no los exportemos. Y sin embargo, hoy con esta condición, la lechería se desarrolla muchísimo mejor y hoy sin restricciones a las exportaciones, sin retenciones, sin controles de precio, el sector se está acomodando y se está acomodando muy bien. ¿Y hay baja de consumo en el sector lácteo? Sí, por supuesto, ese es otro capítulo, Mariano, que tiene que ver con, digamos, con la economía en general, ¿no?
hay una correlación perfecta entre ingreso per cápita y consumo. Lo cierto es que así como se acomodó bastante en el 2024, en estos últimos meses el consumo cayó. Eso llevó a que los precios en el mercado interno se vinieran abajo. De hecho, cayó el consumo, cayeron los precios de los lácteos y cayó el consumo también. Claro, O sea, ni siquiera de baja de precios de los lácteos equiparó. pudo permitir una caída de consumo. Sí, sí, sí. O sea, no compensó y no detuvo la baja de consumo. ¿Y de cuánto es No. esa caída de consumo aproximadamente? Mira, depende de los meses, depende cómo lo tomes, pero así 8% podemos estar hablando de que fue en los últimos meses. Ujú. Se espera que, viste que hablan de que ahora va a haber una especie de reactivación y con ello yo tengo la expectativa de que levante algo el consumo. Claro. De todas maneras hay que aclarar que Argentina en la región junto con Uruguay somos los mayores consumidores de lácteos, ¿no? Estamos Y, por encima, por suerte, y de la FAO y de países que están en 70, 80 litros, nosotros estamos cerca de los 200 litros. ¿Y cuál es el motivo? ¿Es un motivo de falta de consumo o de caída del consumo en general o es un motivo de cambio de costumbres en la alimentación? Ah, qué bueno, otro capítulo para charlar. Mira, Mariano, lo que uno se da cuenta es que cuando los ingresos de la población mejoran, el consumo sube. Ujú. Esa es la realidad. Bien, Si estamos hablando de cambios de hábito, obviamente que a la Argentina requiere, como los países desarrollados tienen, programas escolares mucho más consistentes y más ambiciosos, ¿no? Este tema del vaso de leche es clave. Todos los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, hay programas de incentivo de consumo en la población menor, porque es la que te da hábito de consumo en el futuro. Entonces, eso es fundamental. Y la Argentina, lamentablemente, tiene descentralizado todo el programa, lo hacen las provincias o lo hacen los ministerios de salud, pero no alcanza, ¿no? Hay que hacer algo mucho más ambicioso. ujú, Estados Unidos basa mucha parte del consumo en este tipo de programas, ¿no? Entonces, claro. necesitamos generar ese tipo de programas que generen Porque hábitos. además es un Eh, consumo imprescindible para la salud del niño, ¿no? Es decir, de 0 a 15 años creo que la leche es imprescindible para cualquier ser humano, ¿no? Mariano, en todas las etapas, si yo te tengo que poner un título a nivel mundial, es que la leche volvió a estar de moda. Ajá. Así como si querés en las redes sociales, antes en el pasado irrumpieron las leches alternativas entre comillas, porque son jugos, definido leche como un producto de un mamífero, Ujú. entonces podemos hablar de leche de cabra, leche de oveja, leche de vaca, pero claramente no podemos hablar de leche de soja o leche de almendra, esos son jugos vegetales, ¿sí? Por Ajá. definido en el Código Alimentario en un montón de códigos. Dicho esto, la realidad es que hay toda una nueva generación y en las redes sociales se empezó a hablar de vuelta de las buenas propiedades y de las excelentes propiedades de la leche en términos de aporte de proteína, de aporte de minerales, de nutrientes de alto valor biológico que no son reemplazados fácilmente por ningún otro alimento, ¿no? Ajá. Y te hablo del punto de vista de productos para la juventud, para los deportistas y para la gente de mayor edad, ¿no? Por ejemplo, el calcio. Entonces, lo cierto es que increíblemente en países donde estaba bajando el consumo de leche fresca, Estados Unidos, por darte el caso, en Estados Unidos desde el 2009 que no había aumentado el consumo per cápita de leche fresca. Ujú. Y eso es producto justamente de una nueva revalorización de los lácteos como fuente de alimentación, entendiéndola desde otro lado, ¿no? Resulta que ahora ya la vaca no es contaminadora, sino que es una vaca que recicla, que sirve para reciclar subproductos de la industria, y la realidad es que en los tambos se producen amigablemente con el ambiente. Entonces se ha cambiado mucho el relato de lo que antes eran los detractores de la producción láctea, ¿no? Y eso es una gran noticia. Y esta baja de consumo que vos mencionabas anteriormente, ¿tiene alguna incidencia en en algunos de estos cierres, por lo menos, si sabés puntualmente en cuáles de los cierres o de las reducciones de personal que se han visto últimamente? Vos que conoces No, el no. sector. Te diría que no porque, o sea, vamos a mencionar los casos que dijiste. En el caso de Sancor, en el caso de Verónica, en el caso de la Suipachense, claramente el problema lo vienen arrastrando desde hace años. La Suipachense dejó de ser cooperativa hace más de 20 años, fue adquirido por distintos actores a lo largo de los años
Fue una planta que nunca los productores acá, es interesante destacar, Mariano, la relación importante y íntima y de confianza que existe entre los productores de leche y la planta industrial, ¿sí? Ujú. Entonces, yo como productor de leche, y te lo digo personalmente, yo no solamente trato de acordar un precio con la industria, sino también me interesa mucho la confianza que me dé esa industria en términos de relación comercial y sobre todo algo que no parece que es muy importante, que es la seguridad de cobro, ¿sí? Claro, Entonces, hay industrias que cuando entras a tambalearte y entras a caerte, claramente que los productores dejan de entregarle esa industria porque tienen miedo de no cobrar. Entonces, hay una especie de bola de nieve que se empieza a armar sobre industrias que pierden confianza con los productores. Ese fue el caso de Sancor, el caso de Verónica, la Suipachense claramente. Eh, y que bueno, obviamente, por ejemplo, y después también hay otro fenómeno muy ¿por interesante, qué? Porque Mariano, no que le se está podían viniendo. entregar, Sí. no le podían entregar a industrias de alto valor agregado que utilizaban leche, por ejemplo, para sus productos. No, no, porque o sea, entras en problemas de pago, de financiamiento, arrastrados de años, por eso te hablo de que es muy Ujú. difícil hacer una lectura Claro, lineal en términos, no, bajó el consumo, estas industrias están teniendo problemas. Estas industrias vienen sorteando problemas desde hace muchos años, ¿sí? ujú, Y claro, vienen con quebrantos y finalmente se desencadena la cesación de pagos. Pero no es de ahora, es que han claro. venido perdiendo plata a lo largo de los años, ¿sí? Vos sabés perfectamente que una empresa, cualquier empresa, empieza a tener quebranto económico, después se le trasladan problemas financieros y después termina en un problema operativo. Entonces, estas empresas han tenido, y por eso quiero retomar, decirte que estos eventos que están ocurriendo, que la enumeraste, no son producto de ahora, no es un producto de la actualidad. Por supuesto que, eh, digamos, una merma en las ventas y en los precios te afecta, pero el resto de las industrias, recordemos que hay más de 800 plantas lácteas en el país y tenés un grupo de 20, 30 que no son pymes, sino son empresas grandes y funcionan, ¿sí? Claro. Y a pesar de las dificultades, pagan perfectamente al día y como tienen que hacerlo. Pero obviamente que todo este transitar de años muy complicados ha llevado a que algunas industrias no lo hayan podido sortear, ¿no? Cada caso también es particular, hay también internas en las empresas y no podemos tampoco, más allá de que el marco de intervenciones fue definitorio, la inflación, la caída del consumo fueron factores definitorios, después cada industria tuvo sus pormenores, ¿no? No es Ujú. lo mismo lo que pasó con Sancor, con Verónica o con la Lácteo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eh, Alejandro, te agradezco muchísimo este contacto, muy claro, muy gráfico para poder explicar lo que está pasando en el sector lácteo. Te mando un gran abrazo. un abrazo a vos, Mariano. Voy, Gracias por voy a llamar. empezar a tomar más leche, porque hasta ahora le ponía un chorrito de Sí, leche no, 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 al no. café, pero bueno, yo cuando era niño, hasta mis 38 años, tomaba siempre uno o dos vasos de leche con algún polvo de chocolate, ¿no? De esos, los Claro, típicos. tal cual, tal cual. Este, Bueno, después Mariano, el lo mejor reemplacé hidratante. por el café con leche. Muy mal, pero te cuento un dato. El mejor hidratante, vos, que sos deportista, salís a correr o te vas al gimnasio, volvés, lo mejor que puedes hacer es tomarte un vaso de leche. Él es el mejor hidratante en términos de minerales y recuperación del cuerpo. Sí, pero tiene muchas Entonces, es el mejor calorías. hidratante natural. Tiene muchas No, calorías y no, vos no. sabés que yo estoy tratando de bajar mis calorías. No, pero No, nada, te puedo asegurar que es peor una media luna. es peor una vida. ¿Cuántas calorías tiene un vaso de leche, por ejemplo? ¿Se puede saber? Ah, no, no, me corriste. Pará, yo soy Ah, productor, bueno, bueno. soy- A lo mejor no lo me corras con sabías, eso, como pero sos muy bajas. deportista No, 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 también. muy bajas. Ya vamos a averiguarlo con el chat GPT, cuántas calorías tiene Dale, un dale. 250 centímetros cúbicos de Pero, leche. sí, pero te doy un dato práctico, viste, hablando del vaso de leche. Viste que hablan de leche descremada, leche entera. Hoy la grasa, la manteca, tiene una valorización a nivel mundial, es impresionante. O sea, hay enloquecidos que dicen que se comen medio pan de manteca por día porque hacen mucho a la salud, porque son grasas que antes se calculaban que eran grasas nocivas y ahora no. Y cuando se habla de la leche descremada y entera, estamos hablando de 1%, 2%
sobre 1 litro de leche, no es nada. O sea, Ajá. es más impactante salir a caminar que tomar un vaso de leche o entero descremada. No te salva la leche descremada, no te Mira, salva lo light, digamos, ¿sí? claro, la leche descremada no te salva de las calorías que tiene la leche entera, ¿no? ¿No es No, no light? te salva sí, por supuesto, pero yo digo, las dos son sanas. Pero si Ajá. tu decisión de no engordar va a pasar por tomar descremado o no, lo que te conviene es caminar muchísimo, caminar 5 kilómetros al día, no tener una vida sedentaria, Es sino que moverte hay que y tomar leche caminar, entera. hay que caminar y tomar productos de bajas calorías para adelgazar, digo. Bueno, pero es Sí, un pero tomás lo que debate. yo te digo que no te va a significar, en el vaso que tomes de leche entera o descremada, no te va a hacer diferencia. Lo Claro, más claro. importante es caminar. Lo que te quiero decir es eso. Claro, Y claro. lo que tomás de grasa también es bueno porque el cuerpo necesita grasa, necesita energía y necesitas estar activo, Mira, ¿viste? acá dice, depende del tipo de tamaño del vaso. Te dejo un resumen aproximado para un vaso estándar de Dale, 200 mililitros. dale, Leche entera, dale. 120, 130 calorías. Leche Sí, parcialmente descremada, 2% de grasa, 100 calorías. Leche descremada, 70, 80 calorías. Esto lo dice tal cual. el chat Está GPT. bien, tal cual. Leche vegetal promedios, leche de sojas 80 a 100 calorías, leche de almendra 30 a 50 calorías, leche de avena 100 120 calorías, arroz 120 calorías. ¿Eh? Ahí está, ahí lo tenemos. No, Mira, no, no son pero no me tantas. pongas, decirle al chat GPT que está mal de hablar de leche de soja, leche de almendra. Está No, incorrecto. bueno, dice leche vegetal. Leche Es vegetal más, no, está no son prohibido, leche. te voy a dar un dato, está prohibido en los supermercados está prohibido que esos productos utilicen la palabra leche. Está prohibido ¿Y colocar cómo esos le productos ponen? al lado de la leche. Pero, ¿cómo Le le están ponen poniendo? jugos Ah, y hay inclusive juicios memorables. En Chile hay uno que con un producto que se llama Not Milk, ajá, no leche, y le ganaron el juicio porque estaban digamos, montándose en la palabra leche para vender, ¿sí? Pero claro. hoy está prohibido en la Argentina poner de poner los jugos, estas alternativas al lado de la leche, porque confundís al consumidor. Claro, Eh, entiendo. y está prohibido, y vos buscáis, les desafío a los que nos están escuchando que busquen en estos productos la palabra leche. Está prohibido. Bien, quedamos entonces esclarecidos de que hay la leche de soja no es leche, la de almendras tampoco. Que no nos No, 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 engañen. no. Gracias, Tal cual. Alejandro. Abrazo grande. Un gran abrazo, Alejandro San Dios. Martino, es consultor, consultor del mundo lácteo.